Hola, para la pieza de bisutería de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta bonita pulsera de nudo redondo de macramé con cola de ratón y cuentas de colores. Los materiales que vamos a utilizar para hacer la pulsera son 2 trozos de cola de ratón de color negro, un trozo de 1 metro 50 centímetros y otro trozo de 50 centímetros. 3 piezas de abalorios del color que nos guste para el centro de la pulsera y 2 piezas planas más 2 piezas redondas para hacer el cierre de la pulsera. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestra pulsera. En primer lugar, cogemos el trozo que teníamos de 50 centímetros y dejando unos 8 o 10 centímetros más o menos, lo fijamos a la base donde vayamos a trabajar. Con el otro trozo que teníamos de 1 metro 50 centímetros lo dividimos en 2 mitades. Y cuando tengamos el centro de las 2 mitades lo pasamos por debajo del hilo central que nos va a valer de hilo guía. Y comenzando por el hilo izquierdo, lo colocamos por encima del hilo central en forma de 4. Y con el hilo derecho lo pasamos por encima del trozo del hilo izquierdo y por debajo del hilo central. Lo sacamos por el extremo y estiramos. Apretamos un poco para que se fije bien y otra vez con el hilo izquierdo lo colocamos encima del hilo central y el hilo derecho por encima del izquierdo y por debajo del hilo central. Sacamos por el extremo y estiramos. Hilo izquierdo por encima del centro, hilo derecho por encima del izquierdo, por debajo del centro, sacamos por el extremo y estiramos. Para conseguir una forma redonda siempre tenemos que comenzar con el hilo izquierdo. Eso es lo que va a conseguir que los nudos queden de una forma redondeada. Cuando estéis haciendo la pulsera os daréis cuenta que básicamente consiste en hacer un nudo teniendo el hilo central por el medio.
Cuando tengamos más o menos 1, 2, 3 y 4 vueltas, lo que tenemos que hacer, despegamos con cuidado, es medir en nuestra muñeca, ¿vale? Para ver si más o menos nos van a quedar ya las bolas que coloquemos en el centro centradas en el centro de la muñeca. En este caso, a medida de mi muñeca, parece que sí, que con 4 vueltas es suficiente. Entonces nos preparamos para meter el primer abalorio. Antes de meter el abalorio vamos a hacer 2 nudos planos para que la pulsera, al tener forma redonda, no nos pase el hilo por encima del abalorio y nos lo tape. Entonces, para hacer los nudos planos, comenzamos con el izquierdo, como hasta ahora, y para hacer el siguiente nudo utilizamos el hilo contrario, en este caso el derecho. Lo pasamos por encima del centro en forma de 4, el izquierdo por encima del derecho, por debajo del centro y estiramos. Ahora con el izquierdo por encima, derecho por encima, por debajo del centro, sacamos y estiramos. Ahora os fijaréis que nos queda un nudo a este lado y otro nudo a este lado. ¿De acuerdo? 2 nudos planos. Ahora es cuando podemos meter el primer abalorio. Quemamos un poquito la punta del hilo para que nos sea más fácil meter el abalorio y con cuidado de no quemarnos metemos el primer abalorio. Cuando tenemos el primer abalorio metido, cogemos el hilo derecho. ¿Por qué sé que es el hilo derecho? Porque sale por debajo del nudo que hemos hecho, ¿vale? Para seguir haciendo nudos planos. Lo ponemos por encima del izquierdo, o sea, por encima del centro, perdón, y el izquierdo por encima del derecho, por debajo del centro, sacamos y estiramos. Vamos a subirlo un poco para que se vea mejor. Ahora el izquierdo, que es el que nos sale por debajo, lo ponemos por el centro, el derecho por encima del izquierdo, por debajo del centro y estiramos. Tenemos el primer nudo aquí en la derecha. Entonces seguimos para hacer un nudo más. Cogemos el hilo derecho, lo pasamos por encima del centro, el izquierdo por debajo y estiramos. Ya tenemos 2 nudos. Metemos el segundo abalorio. Cogemos el izquierdo, que es el que nos sale por debajo del nudo, lo ponemos por encima del centro, el derecho por encima del izquierdo, por debajo del centro, sacamos y estiramos. Ahora el izquierdo. Y ahora el derecho otra vez. Y metemos el tercer abalorio
y comenzamos con el izquierdo. Ahora el derecho. Otra vez el izquierdo. Y ya tenemos nuestros 3 valorios en el centro de la pulsera, terminado con 2 nudos planos. Bueno, pues ya nos queda poco para terminar. Ahora tenemos que terminar la segunda parte de la pulsera, de aquí para abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hasta ahora, los nudos en relieve redondo. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar siempre, como en la parte de arriba, con el nudo izquierdo, o sea, con el hilo izquierdo, siempre. Izquierdo por encima del centro, derecho por encima del izquierdo, por debajo, sacamos y estiramos. Como veis, al ser redonda la pulsera, el hilo que siempre tenía yo a mano izquierda se me está yendo hacia la derecha, ¿vale? Porque tiene la forma redondeada y entonces se va volteando. No pasa nada, porque podemos dejarlo en su forma natural hacia la derecha, siempre empezando con el que nos queda a la izquierda, ¿vale? Antes nos quedaba a la derecha, pero como se me está volteando hacia la derecha el hilo izquierdo, el derecho me queda a la izquierda, pero no pasa nada. Siempre que tengamos en cuenta que tenemos que empezar con el hilo izquierdo, no hay problema. Tenemos que tener en cuenta que hay que dejar las dos partes de la pulsera, cuando la dividimos así a la mitad, más o menos iguales, ¿de acuerdo? A mí todavía me queda este cachito. Vamos a pegarlo.
A medida que se nos vaya acabando el hilo, bueno, pues nos resultará un poquito pues más difícil. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya nos queda así, más o menos con los dos extremos iguales, pues ahora solo nos queda terminarla. Entonces, apretamos bien el último nudo que hemos hecho, cortamos el hilo que nos sobra y con el mechero, con mucho cuidado de no quemarnos, quemamos los extremos del hilo y al estar caliente el hilo lo que hace es pegarse un poco, entonces así no tenemos problema de que se nos deshaga la pulsera. ¿De acuerdo? Cuidado cuando apretéis el hilo, no os queméis. Ya está. Para hacer el cierre de la pulsera, unimos los dos extremos juntando los dos hilos. ¿Vale? Cogemos un tercer trozo de la cola de ratón que nos sobre, ¿vale? No tiene una medida concreta, y hacemos lo siguiente: cogemos un extremo, lo juntamos a los otros dos hilos y hacemos como una forma de lazo, ¿vale? Sujetamos con el dedo y comenzamos a dar vuelta a todos los hilos, apretando yo he dado 4 vueltas y cogemos este extremo y lo pasamos por dentro del lazo. Cogemos el otro extremo del hilo con el que hemos hecho el lazo y tiramos. ¿Vale? Vais viendo que el lazo se va apretando. Y cuando el lazo ya está unido a las vueltas, estiramos bien fuerte de los dos extremos del hilo con el que hemos hecho el lazo. Una vez que está bien apretado, los cortamos. Fijaros bien que tenéis que cortar los trozos de hilo que nos sobran de haber hecho el cierre con el lazo. Tener cuidado de no cortar los hilos que aprietan y aflojan la pulsera, ¿vale? Lo comprobáis antes, ¿de acuerdo? Estos son los que tenemos que cortar. Cortamos, lo quemamos para que no se nos salga. Y ya está. Ahora lo que nos queda es meter
los abalorios que adornan los hilos del cierre. Primero metemos el redondo y luego el plano. Calculamos el tamaño de hilo que queremos que nos sobre y hacemos un nudo. Cortamos lo que nos sobra . Calculando que nos quede a la misma altura, metemos los del otro lado.